El ejército más poderoso de la región avanzaba hacia la capital. Entonces los soldados encontraron un bosque que no aparecía en ningún mapa, miles de estacas recortadas contra el amanecer. Al frente cabalgaba el sultán Mehmed II, conquistador de Constantinopla. En la fortaleza, nuestro labrador Vlad esperaba que el horror hiciera lo que su pequeño ejército no podía conseguir. Siglos antes de que Drácula se convirtiera en vampiro, existió un príncipe real. Defendió un territorio atrapado entre imperios, castigó con una crueldad extraordinaria y fue transformado al mismo tiempo en héroe y monstruo. Bienvenidos a FranLab. Esta es la historia completa de Vlad el Empalador. Vlad nació alrededor de 1431 en Transilvania. Su padre, Vlad II, pertenecía a la Orden del Dragón, una hermandad creada para defender la cristiandad. Por esa relación fue llamado Dracul, palabra vinculada al dragón. Su hijo recibió el nombre de Culea, hijo de Dracul. Mucho después, esa palabra viajaría hasta una novela inglesa. La familia gobernaba Valaquia, un principado ubicado entre el reino de Hungría y el creciente imperio otomano. Era una tierra de montañas, bosques y rutas comerciales, pero también un tablero peligroso. Sus príncipes necesitaban negociar tributos, alianzas y traiciones para sobrevivir. Cuando Vlad era adolescente, él y su hermano Radu fueron enviados como rehenes a la corte otomana para garantizar la obediencia de su padre. Allí aprendieron la lengua, las tácticas y el funcionamiento del imperio. Radu se adaptó y estableció vínculos con los otomanos. Vlad parece haber conservado resentimiento y desconfianza. En 1447, nobles valacos asesinaron a su padre y a su hermano mayor. Vlad reclamó el trono por primera vez al año siguiente, con apoyo otomano, pero fue expulsado después de apenas unas semanas. Pasó años buscando aliados y esperando otra oportunidad. En 1456 regresó y consiguió establecerse como príncipe. Valaquia estaba dividida por familias nobles, los boyardos, capaces de colocar y derribar gobernantes. Vlad consideraba que esa inestabilidad había destruido a su familia y amenazaba su poder. Respondió mediante una centralización brutal. Las historias cuentan que reunió a boyardos durante una celebración y preguntó cuántos príncipes habían visto gobernar. Sus respuestas demostraban la velocidad con que cambiaban las lealtades. Vlad arrestó a muchos, algunos fueron ejecutados y otros obligados a trabajar en fortificaciones. Los detalles varían, pero la purga de rivales fue real. Su castigo más asociado fue el empalamiento, colocar a la víctima sobre una estaca de manera que la muerte pudiera prolongarse. No fue una invención de Vlad y existía en otros lugares, incluido el mundo otomano. Sin embargo, él lo utilizó con tal frecuencia y valor teatral que se convirtió en su firma política. El objetivo no era solamente matar. Era comunicar. Las estacas situadas en caminos, plazas o fronteras advertían que el príncipe controlaba el territorio. Mercaderes sajones que entraron en conflicto con él difundieron relatos de ciudades quemadas y castigos masivos. Algunas acusaciones reflejan violencia auténtica, otras fueron infladas por propaganda. Uno de los relatos más conocidos afirma que Vlad dejó una copa de oro junto a una fuente pública y que nadie se atrevió a robarla. La historia probablemente es legendaria, pero resume la imagen que sus partidarios deseaban conservar, un gobernante tan severo que incluso los ladrones obedecían. El conflicto decisivo comenzó cuando Vlad dejó de pagar tributo al sultán. Atacó posiciones otomanas al sur del Danubio y presentó sus acciones como defensa cristiana. En una carta afirmó haber causado decenas de miles de muertes. Las cifras deben leerse con cautela, pues también eran instrumentos para obtener apoyo de Hungría. En 1462, Mehmed II respondió con un gran ejército. Vlad no podía vencerlo en una batalla convencional. Evacuó aldeas, destruyó cultivos, contaminó fuentes y utilizó ataques rápidos. Era una estrategia de tierra quemada destinada a cansar y alimentar el miedo del invasor. La noche del 17 de junio,
Vlad lanzó su operación más famosa. Disfrazado según algunas fuentes con ropa otomana, penetró en el campamento enemigo buscando matar al sultán. Sus tropas provocaron caos entre tiendas y caballos. No encontraron a Mehmed, pero escaparon después de causar numerosas bajas. Cuando los otomanos avanzaron hacia Trgovite encontraron la escena que inmortalizaría a Vlad, una extensión de personas empaladas. Los cronistas hablan de miles o incluso decenas de miles. No podemos confirmar esas cantidades. Sí parece claro que el espectáculo existió y fue diseñado como arma psicológica. Mehmed no murió y Vlad tampoco obtuvo una victoria definitiva. El sultán apoyó a Radu, hermano de Vlad, quien atrajo a nobles cansados de la guerra. Sin suficientes aliados, Vlad huyó hacia Transilvania esperando ayuda del rey húngaro Matías Corvino. En lugar de ayudarlo, Matías lo encarceló. Para justificar la decisión circularon cartas atribuidas a Vlad que sugerían una negociación secreta con los otomanos. La autenticidad de esas cartas es discutida. Vlad permaneció cautivo durante años, aunque con el tiempo su prisión se volvió menos estricta y terminó integrado en la nobleza húngara. Mientras tanto, una nueva tecnología extendió su reputación, la imprenta. En ciudades alemanas circularon panfletos ilustrados donde Vlad comía rodeado de víctimas o ejecutaba poblaciones enteras. Eran algunos de los primeros ejemplos de literatura sensacionalista impresa. El príncipe distante se convirtió en entretenimiento macabro. La velocidad de esa propaganda fue novedosa. Antes, una acusación podía permanecer limitada a una corte o a una región. Con las hojas impresas, una historia espantosa podía reproducirse, venderse en mercados y viajar de ciudad en ciudad. Las ilustraciones permitían entender el mensaje incluso a quienes no sabían leer. Cuanto más monstruoso aparecía Vlad, más atractivo resultaba el panfleto. También debemos recordar quienes producían algunos relatos. Los comerciantes sajones de Transilvania habían sufrido directamente las campañas y restricciones de Vlad. Tenían razones reales para denunciarlo, pero también un interés político y económico en destruir su reputación. Eso no convierte todos los relatos en mentira. Nos obliga a separar los hechos comprobables de las cifras creadas para impresionar. En territorios eslavos aparecieron relatos diferentes. También mostraban crueldad, pero a veces la presentaban como justicia firme contra ladrones, nobles corruptos y enemigos. La misma acción podía describirse como sadismo en un panfleto alemán y como disciplina necesaria en una historia favorable. Vlad recuperó brevemente el trono de Valaquia en 1476 con apoyo militar. Su regreso duró poco. Murió en combate o fue asesinado cerca del final de ese año. Las circunstancias exactas no están claras. Algunas versiones dicen que su cabeza fue enviada a Constantinopla para demostrar al sultán que el enemigo había muerto. Durante siglos, Vlad siguió siendo un personaje regional. Entonces, en 1897, Bram Stoker publicó Drácula. El escritor encontró el nombre en fuentes históricas y supo que había pertenecido a un príncipe de Valaquia. Tomó el nombre y una vaga asociación con lucha contra los otomanos. No escribió una biografía secreta de Vlad. El conde vampiro de la novela vive en Transilvania, posee poderes sobrenaturales y busca sangre para sobrevivir. El Vlad histórico gobernó principalmente Valaquia y no fue acusado en su tiempo de ser vampiro. La conexión moderna se amplificó después mediante películas, libros y turismo. Stoker construyó su personaje a partir de muchas fuentes, tradiciones sobre vampiros, literatura gótica, paisajes descritos por viajeros y su propia imaginación. El nombre Drácula ofrecía fuerza y misterio, pero el conde ficticio pertenece al mundo sobrenatural. Los castillos, murciélagos y colmillos que hoy asociamos con Vlad fueron añadidos a su imagen siglos después de su muerte. Esa mezcla beneficia al turismo moderno, aunque también oscurece la geografía. El castillo de Bran suele anunciarse como Castillo de Drácula, pese a que su relación con el Vlad histórico es débil.
El príncipe utilizó otras fortalezas, especialmente Poenari, vinculada de forma mucho más directa con su gobierno. Eso no significa que sean figuras totalmente desconectadas. El nombre es real y la reputación sanguinaria hizo que la unión resultara irresistible. Pero imaginar que cada detalle de Drácula procede del empalador confunde una referencia literaria con una identidad completa. En Rumanía, Vlad puede aparecer como defensor de la independencia frente a un imperio invasor. Fuera de ella suele representar crueldad extrema. Ambas imágenes seleccionan partes convenientes. Resistió a los otomanos con habilidad, pero también aterrorizó a civiles, rivales y comunidades enteras. La historia de Vlad enseña cómo nace un monstruo cultural. Primero existe la violencia real. Después llegan los enemigos, las cifras exageradas y las imágenes impresas. Finalmente, siglos más tarde, la ficción toma un nombre y lo vuelve inmortal. ¿Fue Vlad un defensor brutal que utilizó las únicas armas disponibles, o un tirano cuya resistencia no puede justificar sus crímenes? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a FranLab, activa la campanita y dale like. Nuestro labrador seguirá viajando para separar la historia de la leyenda.